Bueno, vamos a arrancar la clase de consultas del día de hoy y vamos a hacer dos problemas. Traje uno de ley de Faraday-Lenz con flujos y, bueno, en verdad dos, pero la idea del otro de los problemas es hacer algunas verificaciones de algunas leyes físicas que son importantes en ese sentido, que nos sirven a todos para chequear. Creo que es la conservación, sería la conservación de la energía en ese caso. Entonces, vamos a arrancar primero con uno de estos problemas que son bastante sencillos de parametrizar, ¿sí? Pero bueno, nos van a servir en este caso siempre para parametrizar básicamente todo lo que nosotros necesitemos armar de las leyes de Faraday-Lenz. Entonces, es un problema bastante conocido, son problemas del tipo clásicos, en donde lo que nosotros tenemos es una espira, un rectángulo que tiene sus dos lados, 40 centímetros y 30 centímetros. Se encuentra totalmente inmerso en una región que tiene un campo magnético. Y bueno, el campo magnético por suerte y en general es uniforme, y además de tener movimientos relativos entre la espira y el campo, tuviese una variación del campo, tendría que, bueno, hacer la conjunción de esas dos fuerzas electromotrices o entender cómo es que van variando esas dos fuerzas electromotrices y, bueno, evidentemente la variación del flujo magnético sería distinta. Entonces, en general, en este tipo de problemas estamos trabajando con campos constantes y lo que me permiten hacer esos campos constantes es entender cómo geométricamente se van moviendo los cuerpos para entender cómo van cambiando los flujos a través de eso. Entonces, lo que se hace es, se tira de esta bobina simplemente con una rapidez constante de 2 centímetros sobre segundo. O sea que tenemos ahí la velocidad y tenemos las direcciones de la velocidad y de los campos, todos los problemas vectoriales. Entonces, lo que tendremos que encontrar, ¿sí?, es la FEM inducida cuando el campo está A, todo adentro del campo, B parcialmente dentro del campo y todo afuera del campo, o sea, encontrar cuánto vale la FEM en los tres sectores que nosotros tenemos, cuando está toda inmersa dentro del campo, cuando está todo afuera, cuando está, digo, en la parte intermedia, cuando está todo afuera del campo magnético. Entonces son problemas extremadamente clásicos. Nosotros trajimos en general, bueno, trajimos ahí un WX máxima para hacer algunos de todos los cálculos. Entonces arrancamos por ingresar los datos de nuestro problema. Entonces, cuando nosotros arrancamos en este tipo de problemas, recuerden que siempre lo que tratábamos de hacer era construir la base fenomenológica, entender qué es lo que estaba pasando, entender los primeros principios sobre los cuales vamos a estar haciendo nuestro problema y después desde ahí sí vamos hacia arriba, hacia la resolución matemática o entender la geometría del problema y después la solución matemática que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ingresar las dos longitudes, una es 0,3, la otra las longitudes L2 es 0,4, después tenemos la velocidad de nuestro campo, 0,02 metros sobre segundo, estamos hablando todo siempre en unidades del CIMELA, y nuestro campo magnético B, en este caso 1.25 teslas. Yo creo que tenemos ahí parametrizados los cuatro datos, ¿sí? Fíjense que tenemos los 30 centímetros, los 40 centímetros, 1.25 teslas, y la bobina ingresa con esta rapidez a la región de campo magnético, por lo menos se mueve con esa rapidez dentro de los campos magnéticos. Bien, entonces tenemos ingresadas todas nuestras variables dentro de los problemas. Entonces, lo que nosotros necesitamos encontrar, ¿sí?, son la FEM inducida cuando esta espira está adentro del campo magnético. Entonces, nosotros podemos encontrar, ¿sí?, la FEM inducida de diversas formas, ¿sí? Podemos utilizarlo en general a través de dos ecuaciones sencillas. Lo que nosotros tendríamos que hacer en general es encontrarlo a través o de lo que sería el flujo, ¿sí?, magnético, encontrarlo como base del tiempo, ¿sí?, o sea, encontrar el flujo
como la integral de estos dos productos, B y el diferencial de superficie, ¿sí? Como una función temporal, en este caso, o la superficie es una función de t, o en este caso, o el campo magnético es una función de t, sí o sí, alguno de ellos dos tendrían que encontrarlo de esta forma para obtener un flujo magnético, y después a través de la ley de Faraday-Lenz, ¿sí? Nosotros sabemos que las tensiones inducidas simplemente dependen del negativo de la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Esta es una de las formas que uno tiene para encontrar, en este caso, estos campos, el campo eléctrico o la tensión inducida, cualquiera de los dos derivados. Les comparto por si algunos se quieren unir ahí al pizarrón y quieren hacer alguna anotación. Entonces, esta sería una primera forma de encararlo al problema, que sería una forma clásica. La otra de las formas y de las ecuaciones que uno entiende y conoce acerca de estos campos es la de la circulación de los productos vectoriales de V vectorialmente con B y el diferencial de L. O sea, hay una ecuación, ¿sí?, que uno la va derivando relacionando el campo eléctrico que se genera adentro de los conductores con el campo magnético y la velocidad. Recuerden que en los equilibrios electrostáticos, en los equilibrios magnetoeléctricos, o sea, los equilibrios entre los dos campos, cuando uno tiene, no sé, una partícula dentro de un selector de velocidades, la condición que a vos te quedaba, en este caso de que ambas que las partículas no se desviaran, era de que el campo eléctrico E, ¿sí?, tenía que ser igual al producto de V vectorialmente con el campo magnético. Entonces, si uno entiende que la circulación del campo, o sea, la circulación del campo eléctrico a lo largo de un diferencial de L era una diferencia potencial, una tensión inducida, o sea, cuánta energía nosotros podíamos extraer de esos campos eléctricos, entonces también las tensiones inducidas uno las puede encontrar como las circulaciones a lo largo de una trayectoria. Esto ya es a lo largo de una longitud y esta es a lo largo de una integral de superficie, es una integral doble y otra es una integral simple. Se pueden escribir de la misma forma, igual. Lo que nosotros podemos obtener los campos es con estos productos vectoriales, ¿sí? El producto vectorial de B, vectorialmente B, y después un producto escalar, ¿sí?, que es el producto escalar diferencial de longitud. O sea, si uno logra parametrizar estos tres vectores, también es muy fácil de armar los campos necesarios, en verdad, y encontrar las tensiones necesarias. Y es muy sencillo. De las dos formas se pueden resolver estos problemas. Entonces, fíjense que lo primero que nosotros podemos entender es que tenemos que encontrar algún tipo de diferencial de superficie que nos represente a nosotros, a nuestra espira. Entonces, lo que siempre queda conveniente hacer en un principio es que la espira, o en verdad el diferencial de superficie que nos representa la espira, nos quede exactamente igual o en el mismo sentido que el vector que nos representa a nosotros los campos magnéticos. Esto simplemente tiene que ver con que nos ahorramos un coseno, una parte negativa de ese coseno. El hecho de entender que la superficie tiene un sentido de circulación, recuerden que cuando uno está hablando, el hecho de que las espiras sean superficies planas, si ustedes recuerdan de álgebra, ustedes podían elegir que las superficies podíamos tener los vectores o los que apuntaban hacia un sentido o los que apuntaban en el otro sentido de esta geometría plana. Y cualquiera de los dos vectores nos lo representaba perfectamente. Entonces, asociado a ese sentido que nosotros elegimos dentro de nuestro vector, con la regla de la mano derecha nos queda, si ustedes hacen la regla del tirabuzón y ponen el pulgar en el sentido del vector diferencial de superficie, nos queda también asociado el sentido positivo para recorrer la espira. O sea, si las tensiones me quedan positivas, me van a quedar en este sentido, ¿sí?, menos más, ¿sí? Y en cambio, si las tensiones me quedan como tensiones negativas,
me quedarían en el sentido opuesto de recorrer la espira. Es importante que ustedes se den cuenta de esto, ¿sí? Para poder entender qué es lo que pasa dentro de los problemas y cuando nos piden tal vez el sentido de las corrientes inducidas, poder determinarlo a través de el signo de las FEMS. O sea, el signo de las FEMS está asociado al sentido positivo de recorrer las espiras y eso está asociado al vector diferencial de superficie que uno elige para representar, en este caso, estas espiras, que bueno, al ser planas uno puede elegir cualquiera de estas espiras, de cualquiera de estos sentidos. Entonces, lo que nosotros podemos ir haciendo es encontrando la primera parte. Entonces, cuando la espira está completamente inmersa, ¿sí? Cuando la espira está completamente inmersa dentro de este campo, lo que nosotros podemos calcular va a ser un parámetro que se va a llamar phi sub 0, ¿sí? Nosotros tenemos acá phi o. En este caso, el parámetro phi o va a ser la longitud L1 por la longitud L2 por, en este caso, la longitud por, en este caso, el campo magnético B. Entonces, el vector acá nos quedaría módulo de uno por el módulo de otro, simplemente por el coseno del ángulo que hay comprendido entre ellos. Al ser dos vectores que son paralelos, ¿sí? No tenemos ningún tipo de problemas. Y entonces nos queda un parámetro constante. Entonces, nosotros podríamos pedirle a Máxima que nos calcule la FEM de esto, ¿sí? Nosotros podríamos pedirle el cálculo de la derivada, no sé si me lo va a hacer porque es un parámetro constante, entonces fíjense que ustedes pueden hacer en la parte de análisis, cálculo, ¿sí? Derivar, y entonces nos va a decir la expresión, podría ponerle la expresión del phi o, la incógnita en este caso, expresión a derivar, ¿sí? En este caso sería con respecto al tiempo, 0 veces, ¿sí? Entonces nos dice cómo hacer este cálculo de esta derivada. Entonces, acá abajo, sería diff, entonces phi o t una vez, shift enter, y nos devuelve 0. Entonces, que nos devuelva 0 era algo que nosotros podíamos esperarlo porque lo que estamos trabajando en este caso es con una superficie que se encuentra totalmente inmersa en un campo. Indistintamente yo la muevo esta superficie hacia la derecha o la muevo hacia la izquierda, esa superficie sigue con un campo completamente constante. Pero hay que entender bien qué es el proceso que está sucediendo electromagnético. Entonces, que uno tenga una materia eléctricamente dependiente moviéndose relativamente adentro de un campo magnético, implica que sí o sí nosotros tenemos una fuerza magnética operando adentro de ella. Voy a borrar este campo, voy a borrar el campo magnético y lo seguimos del otro lado. Entonces, lo que les decía, entonces, que uno tenga ese tipo de estructura hace que nosotros sí tengamos FEMS dentro de nuestra espira. Lo que nos va a suceder con la particularidad y por la geometría que nosotros tenemos dentro de este problema, en verdad es independiente de la geometría, es que esas FEMS se van a ir cancelando. Entonces, pensemos en un protón nosotros, ¿sí? En un protón que se encuentra adentro de una de estas, adentro de una de estas barras horizontales moviéndose. Cuando nosotros tenemos una de estas barras, verticales moviéndose, lo que nosotros tenemos es la velocidad marcada en verde, como nos lo daba el problema directamente, ya la velocidad, y teníamos el campo magnético hacia abajo. Si ustedes realizan la regla de la mano derecha, ustedes se van a dar cuenta que hay una fuerza magnética que me está empujando, ¿sí? En este caso, al protón hacia arriba. Recuerden que el producto vectorial, ¿sí? Velocidad hacia la derecha, el campo entrante hacia la pantalla, entonces me queda el pulgar hacia arriba. O sea que nosotros lo que obtendríamos de acá es una acumulación de protones debido a las fuerzas magnéticas que nosotros tenemos dentro de todos los protones. O sea, en esta barra horizontal tendríamos una acumulación de protones en la parte de arriba. Y si nosotros lo analizamos con respecto a las cargas eléctricas negativas, recuerden que la materia es neutral, hay protones y electrones en iguales cantidades, ¿sí? Tendríamos una igual cantidad de electrones en la barra de abajo. En las barras, ahora sí, horizontales, no tendríamos fuerza, ¿sí? Porque
básicamente las barras no están cortando líneas de campo, y si no están cortando líneas de campo, esas barras no están aportando al flujo magnético, entonces no tendríamos fuerzas magnéticas sobre los protones que nosotros tenemos ahí. Y fíjate que si vos lo mirás con respecto a un protón que se encuentra en la otra de las barras, o sea, un protón que se encuentra en la otra de las barras verticales, lo que vos tendrías es una fuerza magnética exactamente en el mismo sentido. La velocidad está yendo en el mismo sentido hacia la derecha, con la misma intensidad directamente, y entonces uno obtendría una fuerza magnética sobre el protón que estaría operando y depositándome protones en igual cantidad en la parte de arriba y electrones en la igual cantidad en la parte de abajo. Esto quiere decir que lo que nosotros estamos representando, o lo que nosotros podríamos representar circuitalmente dentro de nuestros circuitos, es que esta parte en movimiento en el sector 1, lo que estamos observando es una FEM de movimiento en la barra horizontal, en la barra vertical de la izquierda, que se encuentra en esa polaridad, y otra barra en movimiento en la otra barra vertical, y otra FEM, y como ambas FEMs se encuentran conectadas en contraposición, lo que nosotros obtenemos a lo largo de la circulación de este circuito, lo que obtenemos es un 0, o sea, estoy sumando una E y estoy restando una E. Si nosotros hacemos el cálculo para la circulación en estas barras parciales, lo que nosotros obtendríamos es que la tensión de movimiento vale B por L por B, o sea, o B por L, simplemente es todo bastante ordenado, ¿sí? El producto vectorial entre B y la velocidad y el campo nos da 90 grados el seno, entonces nos permite nosotros tener un 1 ahí, nos quedan los dos módulos, y el producto vectorial, en ese caso de B con B, fíjense que nos devuelve un vector hacia arriba, y entonces nos quedaría el producto escalar entre ese vector y el diferencial de L, nos quedaría un coseno de 0. O sea que particularmente es sencillo de resolver. Entonces, lo interesante de entender en este caso es que cuando está la barra completamente inmersa adentro del campo, no es que no hayan tensiones inducidas, hay tensiones inducidas, pero es que las dos tensiones inducidas son exactamente iguales, en módulos están contrapuestas, y por ende nos devuelven a nosotros un hermoso 0 como resolución en ese caso de la tensión inducida total a lo largo de esa superficie. En verdad, del lazo que nos rodea a nosotros, a nuestra superficie. Entonces, eso como primera parte, que sería cuando está completamente adentro del campo. Cuando está saliendo del campo es un poquitito más difícil de parametrizar. Cuando la barra se encuentra saliendo afuera del campo, lo que nosotros nos encontramos es en alguna situación de esta forma, ¿sí? Cuando nos encontramos en una situación de esta forma, lo que nosotros tenemos para parametrizar los flujos de esta situación es que nos encontramos en el flujo inicial menos una cierta cantidad de este flujo que podemos llamar a nosotros a esta magnitud X, y a esta magnitud, a esta magnitud, la misma magnitud que nosotros conocíamos. Y entonces lo que nosotros podemos, vamos a llamarlo, a esta magnitud X nosotros la podemos, mejor así, nosotros la podemos calcular, si estamos hablando de un movimiento rectilíneo y uniforme, lo podemos calcular a esto como la velocidad por el tiempo, simplemente. O sea, es simplemente la cantidad, si estamos arrancando en el tiempo 0, ¿sí? Sería el tiempo igual a 0 cuando empieza a salir nuestro rectángulo de la región del campo magnético. Y entonces nosotros podríamos parametrizar este flujo, ¿sí? Nosotros lo vamos a parametrizar. Simplemente como lo siguiente. Creo que voy a hacer una función, ¿sí? En este caso va a ser un flujo de t, ¿sí? Dos puntos igual, es para escribir funciones. Y en este caso, fíjense que el flujo sería el flujo inicial que nosotros tenemos ahí, menos en este caso,
¿sí? El menos simplemente nos permite a nosotros, bueno, restar al flujo que nosotros teníamos, el flujo que se está yendo dentro de mi parámetro. Y entonces, el flujo que se está yendo es la longitud más larga, ¿sí? La longitud más larga es L2, por, en este caso, esta magnitud que sería X. Estoy parametrizando toda esta área que nosotros teníamos acá, o sea, B por T, ¿sí? L2 por B por T, y después lo que yo estaría restando también sería el flujo magnético, el campo de vector inducción magnética. Y entonces lo que nosotros tenemos es este flujo inicial. No sé por qué no me lo trajo como valor. Vamos a ponerle entonces directamente, me lo debería haber traído ahí. 0,15 le ponemos. Ya está, menos L2 por B por T, no me trajo ninguna de todas las variables de acá que nosotros ya teníamos. 0.4, la velocidad 0.02, la T y el B 1.25, y nos toma la velocidad, la derivada. Entonces, podemos hacer un diferencial, ¿sí? Dif, ¿sí? Podríamos encontrar la derivada, y entonces acá sí nos debería, no sé si la definí bien la función, capaz que no la definí bien como para entender las variables t y 1, y entonces me debería devolver, en este caso, esta derivada, ¿sí? En verdad esta es la derivada de la función, fíjense que nos devuelve menos 0.01, ¿sí? En este caso. Entonces me lo hizo bien, fíjense que la derivada de un valor constante es un 0, y entonces me deriva toda esta función, o sea que me quedarían todos los negativos de todo esto, y entonces mi tensión inducida E, ¿sí? Que sería la tensión Faraday-Lenz, es el negativo menos, ¿sí? De ese valor menos de menos 0.01. Directamente, me falta una multiplicación. Menos 1, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se está saliendo la barra de este lado? Bueno, como ya no tenemos campos magnéticos, en este caso, en esta región del espacio, solamente nos queda la tensión inducida correspondiente a la parte de la barra de la izquierda, ¿sí? Nos queda un más y nos queda un menos acá. Fíjense que nos queda positiva la tensión inducida, ¿sí? Con respecto a la ley de Faraday-Lenz, nos quedaría positiva, que es este valor 0.1, y entonces 0.1, fíjense que es coincidente en ese caso con lo que nosotros estábamos planteando de los sentidos de las fuerzas electromotrices de movimiento de las pilas que nosotros planteamos, y del sentido de circulación directamente. Y bueno, después ya cuando la barra está toda fuera del campo, ¿sí? Parcialmente dentro del campo y toda fuera del campo, particularmente ya podemos decir que la barra está completamente, cuando está toda afuera, ¿sí? En t igual a 0, esta es la parte parcial, y cuando todo está afuera, ya directamente no tenemos movimiento, no tenemos tensiones inducidas, y entonces, en este caso acá afuera, las tensiones, las FEMS valdrían 0, simplemente porque no hay campos magnéticos y no hay movimientos relativos entre unos y otros. Entonces, esto es un problema del tipo, son problemas clásicos en general, que bueno, se pueden plantear de diversas formas. Lo interesante siempre es entender las relaciones y las convenciones de signos de las corrientes inducidas. Hay algunas preguntas que les podrían decir, bueno, ¿y cómo es la corriente inducida? Entonces, cuando se encuentra de esta forma bueno, cuando tenés corriente inducida, porque en este caso no habría corriente inducida porque hay un equilibrio entre las tensiones, pero cuando estamos en esta situación, uno tiene la pila que se encuentra de esta forma. No es una pila per se, pero me gusta a mí decirlo de esta forma porque es bastante literal, uno se da cuenta cuánto vale la corriente inducida. Entonces, cuando uno tiene la fuerza electromotriz de movimiento solamente en uno de los dos laterales, entonces la corriente eléctrica circularía, ¿sí? En este sentido, corriente inducida. O sea que esta sería la forma. También lo que pueden darse cuenta ustedes es a través de la ley de Lenz, ¿sí?
la ley de Lenz lo que nos propone, ¿sí? O lo que nos dice siempre es que siempre la causa se opone al efecto que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? El efecto se opone a la causa, eso es lo que quería decir, perdón. Entonces, cuando nosotros estamos en un problema de ley de Faraday-Lenz, nosotros podemos estar en tres situaciones. O el flujo está aumentando dentro de la superficie, ya sea que está aumentando porque hay un movimiento relativo entre los campos y las geometrías, y entonces eso hace que crezca el flujo adentro de él. Esa es una de las primeras opciones. La otra de las opciones sea que el flujo permanezca constante, y la otra es que el flujo decrezca. Si entonces el flujo está aumentando, lo que tiende a hacer la corriente eléctrica inducida es a tratar de mantenerlo al flujo constante. Entonces, la corriente eléctrica inducida lo que intentaría de hacer es hacer que el flujo ese decrezca. O sea, el campo magnético inducido intentaría decrecer, estaría oponiéndose al campo magnético que es el campo magnético estático del problema. Cuando está en equilibrio no hay ningún tipo de problema porque no hay corrientes eléctricas inducidas. Y como estamos en este caso, fíjense que lo que nos sucede a nosotros es que nosotros tenemos el campo magnético exterior, ¿sí? Llamémoslo de esta forma, al campo estático, y después tenemos nosotros lo que sería el campo magnético inducido. Y el campo magnético inducido, que sería un campo magnético interno a la bobina, si ustedes hacen simplemente el dibujo, recuerden que los campos magnéticos se encuentran adentro de la circulación de la corriente eléctrica de las bobinas, uno tendría que ese campo magnético inducido tiende a contribuirle al campo magnético exterior que nosotros tenemos. Esto es simplemente porque en este caso el campo, la espira está decreciendo su flujo, hay partes de la espira que se están cambiando, que se están yendo de la superficie donde hay flujos magnéticos, y entonces lo que intenta hacer la misma espira es aumentar su propio flujo, sacrificando, otros tipos de energías, sacrificando energías cinéticas en ese caso, y entonces intenta hacer eso para mantener las cosas constantes. Recuerden que al universo le gusta mantener todo lo que sea posible como constante, ¿sí? Y de esa forma no salir de estos equilibrios. Entonces, lo podemos analizar este tipo de problemas desde la parte matemática, como lo hicimos acá con las derivadas. Lo podemos analizar desde la parte geométrica y desde la parte fenomenológica y desde solamente la parte matemática, que sería cómo están los vectores. Lo podemos analizar desde la parte física, pero desde la parte de los protones y cómo están agrupadas las fuerzas magnéticas en los protones y en los electrones, o también lo podemos analizar fenomenológicamente desde lo que sería la ley de Faraday-Lenz, desde la parte de lo que sería la ley de Lenz, ¿sí? Para entender cómo están apareciendo las corrientes eléctricas inducidas. Y siempre que uno analice uno de estos problemas, en cualquiera de la escala que lo estés mirando, tienen que tener resultados consistentes. No me pueden quedar las tensiones inducidas en un sentido y las corrientes en el otro, porque, eso sería algo que sea, que no tiene consistencia dentro de los problemas que uno va atacando. Así que, espero que hayan podido resolver esto y lo hayan podido seguir sin ningún tipo de problema. Les traje otro problema más, como para resolver el día de hoy, que es un problema parecido, pero la idea de este problema es hacerlo de una forma más sencilla, ¿sí? En este problema, la idea de esto es simplemente hacer algunos cálculos y entender qué es lo que pasa dentro de estos problemas. Entonces, como esta parte, del WX máxima, vamos a abrir uno nuevo. Entonces, vamos a usar otro. ¿Alguno de ustedes quería hacer alguna pregunta? Si no, les abro un espacito ahora. Bien, entonces seguimos. Entonces, este problema también son problemas del tipo clásico. Lo que tenemos es una barra móvil, pero que ahora se mueve a través de unos rieles y cierra algún tipo de circuito eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de circuito eléctrico, eso particularmente hace que
nuestro circuito eléctrico tenga la corriente eléctrica inducida, ¿sí? Si nosotros hubiésemos querido calcular cuánto vale la corriente eléctrica inducida en el problema anterior, lo que nos pasaría es que deberíamos asignarle alguna suerte de resistencia eléctrica una resistencia eléctrica a ese circuito, entender qué es lo que le está pasando a ese circuito. Y como no lo tenemos, una tensión dividida en una resistencia que vale 0 tendería la corriente inducida a tender a infinito, en ese caso. Entonces, en este caso sí tenemos una resistencia constante, una resistencia que tiene un valor, ¿sí? Entonces, podemos ingresar los datos que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos ahora, control 1, ingreso de los datos para resolver el problema. Entonces, matriz. Vamos a poner la longitud de la barra, 1.5 metros. Después tenemos la rapidez constante, o sea que sería esto nuestra velocidad, 0.05. Recuerden siempre hacer las conversiones de unidades. Acá me está dando la rapidez con una... en centímetros sobre segundo, y nosotros lo necesitamos siempre en metros sobre segundo. Esto nos sirve a nosotros para tener todos los valores consistentes dentro de las unidades del CIMELA. Entonces, después tenemos nuestro campo magnético, 0.75 teslas. Y después lo que nosotros tenemos es un resistor, ¿sí? Que en este caso el resistor nos devuelve 25 ohmios. Ahí le dice ohmios a esto. Entonces, fíjense que lo primero nos dice, la barra corre sobre estos rieles metálicos paralelos por medio de este resistor, como se ilustra en la figura, de manera que el aparato forma un circuito completo. Se pueden ignorar las resistencias de los rieles, de la barra y de los contactos que uno tiene, ¿sí? Y entonces nos piden hacer algunas cosas como calcular la magnitud de la FEM inducida de este circuito, ¿sí? Si nosotros lo miramos acá, nos dice el sentido de la velocidad, habría que mirarlo, en dirección perpendicular al campo magnético, ¿sí? Entonces, no nos dice... sí nos dice, se tira hacia la derecha. Entonces, que nos diga que se tira hacia la derecha, esto es interesante, ¿no? Para comprenderlo y para entender qué es lo que está pasando dentro de nuestros problemas. Que diga que se tira hacia la derecha nos está diciendo muy inteligentemente que nosotros tenemos hacia este lado hay una magnitud que es una fuerza que nosotros no conocemos, que a mí me gusta llamarla siempre fuerzas externas. Asociada a esa, en verdad no sé si asociada a esa fuerza externa, lo que nosotros tenemos entonces es que esta fuerza, ¿sí? Nos propone o nos genera a nosotros una velocidad, ¿sí? O tenemos una velocidad dentro de nuestro problema, que es la que nos marca, en este caso, estos 5 centímetros por segundo. Tenemos entonces, obviamente, velocidad, tenemos el campo que es entrante, y entonces si nosotros miramos la asociación de positrones y de electrones dentro de los campos, los protones nos quedarían asociados en la parte de acá arriba, ¿sí? Nos quedaría el más de nuestra pila, en verdad quedarían como un montón, y acá abajo nos quedarían los negativos, en este caso, de nuestras pilas, ¿sí? Directamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Con esta pila? ¿Cuándo es que esta pila, por decirlo de alguna forma, alcanza una suerte de equilibrio? Que esto es algo que tal vez lo podemos relacionar con lo que nosotros veníamos hablando en el problema anterior de los protones. Yo tengo acá, en este caso, una fuerza magnética que me está empujando estos protones hacia arriba, ¿sí? Recuerden que las fuerzas magnéticas para las cargas en movimiento valían la carga eléctrica, ¿sí? En este caso son protones simplemente, y después producto vectorial, velocidad vectorial con el campo magnético. Entonces, lo que sucede dentro de esta fenomenología electromagnética, llamémoslo así, es que se van depositando protones y se van depositando electrones en estas barras
hasta que en algún momento llegan a un equilibrio, y ese equilibrio sucede cuando empieza a aparecer un segundo campo. Lo que nosotros vemos es que el campo magnético B está ingresando hacia la pantalla, y lo que empezamos a notar es que también empieza a aparecer, ¿sí?, internamente dentro de la barra, un campo eléctrico asociado a la acumulación de carga en la parte de arriba y una acumulación de carga en la parte negativa. Recuerden que entonces los campos eléctricos son campos eléctricos estáticos en ese sentido, y entonces en este campo eléctrico que nosotros tenemos acá, ¿sí?, lo que nos empieza a generar es no solamente una fuerza magnética, sino que nos empieza a generar a nosotros una fuerza eléctrica. Recuerden que las fuerzas eléctricas son están asociadas a la carga y al campo electrostático. Y entonces eso hace que, en particular, una vez que estas dos, que ya se acumularon protones en la parte de arriba y electrones en la parte de abajo, suficientes para que el campo eléctrico sea exactamente igual que el campo magnético, en verdad, no que los campos sean iguales, sino que las fuerzas sean exactamente iguales, ahí se alcanza, en este caso, el equilibrio. Entonces, el equilibrio sería que la fuerza eléctrica, el módulo de la fuerza eléctrica, sea exactamente igual al módulo, ¿sí?, de la fuerza magnética, ¿sí? Y entonces lo que uno está viendo acá es el primer conversor electromagnético mecánico. O sea, lo que estamos convirtiendo nosotros, ¿sí?, son distintos tipos de fuerzas en estos campos magnéticos y eléctricos. O sea, en verdad lo que nosotros convertimos es, usamos el campo magnético como un conversor entre fuerzas mecánicas y fuerzas eléctricas que nosotros tenemos adentro del conductor. Porque si ustedes lo miran en el conductor, tenés el campo eléctrico interno dentro de la barra, pero por afuera lo que vos tenés, ¿sí?, es un campo eléctrico externo, y el campo eléctrico externo es lo que nos produce a nosotros la corriente eléctrica, ¿sí?, dentro de, bueno, esto es la circulación del campo eléctrico, lo que nos mueve las cargas eléctricas dentro de los circuitos que nosotros tenemos. Entonces, no voy a andar mucho con respecto a la parte de las resoluciones. Siempre es bueno, fíjense lo que yo hago, siempre es buena entender la fenomenología de lo que uno está realizando. Si uno entiende la fenomenología de lo que uno está realizando, después uno puede siempre explicarlo de diferentes formas, escribir las ecuaciones de diferentes formas. Si uno mira entonces los vectores, para hacerlo desde la ley desde la parte vectorial para encontrar la FEM, si uno quiere encontrar la FEM desde estos productos vectoriales, recuerden que la FEM de circulación a lo largo de cualquier trayectoria era el producto vectorial de la velocidad vectorialmente con el campo magnético B, y a esto diferencial de L. Y entonces, si uno mira los tres vectores, ¿sí?, cuando uno mira los tres vectores, lo que nosotros tenemos es que el campo magnético B está hacia abajo, y entonces la velocidad está hacia la derecha, ¿sí? Y entonces ese producto vectorial me devuelve a mí un vector hacia arriba, ¿sí?, que este vector es V vectorial, ¿sí?, con B. Y a eso, si nosotros le realizamos el producto escalar con el diferencial de L, es simplemente nosotros tenemos que elegir algún sentido para elegirlo, el diferencial de longitud para recorrer la barra. Nos conviene elegirlo hacia arriba para que este producto escalar nos quede. Primero, este producto vectorial nos queda por el seno de 90, porque son vectores que están en planos distintos. Uno está en el plano XY y otro está en el plano Z, o sea, nos quedaría un seno de 90. Y después, ese producto vectorial nos queda un producto escalar con el diferencial de longitud, y entonces obtenemos que en este caso la integral, ¿sí?, es simplemente la velocidad, en verdad sería el módulo de la velocidad por el módulo de B, ¿sí?, por el módulo del diferencial de L. Simplemente todos en módulos, y estamos integrando, en este caso, solamente sobre la longitud que se está moviendo, que es la longitud de la barra, y entonces las tensiones inducidas nos quedarían B por L por B, ¿sí? Entonces,
Y bueno, el sentido positivo nosotros ya lo determinamos por cómo es el funcionamiento del sistema de este conversor mecánico eléctrico. Entonces, la tensión eléctrica inducida. Entonces, habíamos dicho que esto era B por L por B. Perfecto. Tenemos el valor en módulo, por lo menos, y tenemos el sentido de circulación armado directamente dentro del gráfico. Entonces, determina el sentido de la circulación de la corriente inducida del circuito con base a la fuerza magnética sobre las cargas de la barra móvil. Fíjense que con respecto a las fuerzas magnéticas, lo que me siguen moviendo son la corriente eléctrica. Todo esto ya lo fuimos haciendo nosotros, ¿sí? Con respecto a cómo describimos nosotros nuestro problema, ¿sí? También nos lo pide realizar, en este caso, la corriente inducida en base a la ley de Faraday, ¿sí? A la ley de Faraday sería con respecto al flujo. Si uno lo calcula al flujo con respecto a lo que sería una espira en movimiento, lo que nosotros tenemos es que esta espira en movimiento está dejando en particular lo que se llama una espira de sombra. Si nosotros lo miramos un poquitito para atrás, si nosotros queremos encontrar lo que sería el flujo magnético de esta espira, o sea, el flujo magnético de B, recuerden que esto es la integral, ¿sí? De B por diferencial de S. Si nosotros entendemos que son dos productos, en este caso, que tienen el mismo sentido, a nosotros nos quedaría que es un producto solamente de dos magnitudes, la superficie y el campo magnético. Entonces, si nosotros miramos nuestra barra se está moviendo con una cierta velocidad para este lado hacia la derecha, y lo que va dejando atrás es lo que se llama una espira fantasma. Esta espira fantasma es lo que nosotros contabilizaríamos como flujo magnético B con toda esta área. Entonces, si se está moviendo con una cierta velocidad B, es un movimiento rectilíneo uniforme, al igual que nos encontrábamos en el caso pasado. Y si es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces esta longitud que nosotros tenemos acá, esta X que nosotros tendríamos, simplemente la podemos calcular como la velocidad y el tiempo. Podríamos poner un parámetro constante, como si alguien no nos dice desde dónde arranca, si alguien nos dice, mira, esto vale X sub 0, y después poder seguirlo viendo, pero si nosotros lo contabilizamos como este punto que nosotros tenemos acá, como 0, como el origen de las coordenadas, desde donde el cual uno lo empieza a mirar al problema, nos quedaría entonces desde la ley de Faraday-Lenz, y se van a dar cuenta que en ese caso, entonces, el flujo nos quedaría como muy parecido. Acá, el flujo phi, ¿sí? Como base de tiempo, ¿sí? Nos quedaría exactamente así. Nos quedaría que es la longitud, ¿sí? L de la barra, porque nos quedaría que, bueno, no lo escribimos acá, pero esto es la velocidad B y esto es la longitud de la barra L. Y entonces la sección de este rectángulo, L por B por T, entonces sería L por B por T, ¿sí? En este caso, y por el campo magnético, y nosotros obtendríamos en ese caso la función flujo, ¿sí? Si nosotros estamos contabilizando el flujo positivo, ¿sí? Fíjense que nuestro diferencial de superficie sería el que nos está representando nuestro sentido, nuestra superficie, y el sentido de circulación asociado con ese flujo es que nosotros tenemos acá. Con la regla de la mano derecha uno lo puede calcular. Y entonces, si nosotros queremos calcular la derivada, ¿sí? Es la diferencial, ¿sí? Con respecto a t, y solamente quiero la primera de todas estas derivadas, ¿sí? Entonces, como tenemos la derivada, recordemos que entonces lo que nosotros necesitamos, bueno, en verdad podríamos poner un menos acá, ahí está, y nos devuelve entonces
la tensión E, ¿sí? Dentro de mi problema. Le voy a poner E1 simplemente como para entender que es la tensión 1. Fíjense que nos devuelve exactamente lo mismo. Se ve que hay un error ahí de redondeo acá, porque fíjense, 0.05625, hay algo que debe estar haciendo extrañamente dentro de las derivadas, porque me devuelve un 1 acá al final, pero bueno, son todos ceros en el medio, debe ser un error aproximadamente minúsculo. Que nos quiera dar negativo es que si las FEM me daban positivas, el sentido de mi pila iba a ser así, pero como me da negativo, el sentido de mi pila es en el sentido hacia allá arriba. Este es el sentido de la FEM E1 que nosotros calculamos. O sea que esto quiere decir que la pila está como un signo más y un signo menos, ¿sí? O sea, este es el positivo de la barra y este es el negativo de la barra. Siempre que uno pueda hablarlo de esta forma, ¿sí? Simplemente podemos encontrarlo. Entonces, una vez que uno tiene la pila, el sentido de la pila, uno puede encontrarlo, ¿sí? Con base de esto, con la ley de Faraday, podemos encontrar cómo es el sentido de la circulación de la corriente eléctrica, y lo mismo con la base de la ley de Lenz. Con base de la ley de Lenz, nosotros vemos que el flujo de esta espira está aumentando, y si el flujo de esta espira está aumentando, lo que tiene que hacer la corriente eléctrica inducida es tratar de reducir ese aumento de ese flujo. Fíjense que si uno hace la circulación de la corriente a lo largo de la superficie, lo que nosotros obtenemos es un campo magnético B inducido internamente hacia la circulación de la corriente. Voy a hacerlo en este celestito, que es el color que utilizo para B, que es saliente. ¿Sí? Este campo saliente lo que nos está haciendo es el campo magnético inducido, y fíjense que se está oponiendo a la causa que lo está creando, que es lo que dice la ley de Lenz particularmente. Entonces, ¿qué es lo que nos pide después el problema? El problema nos pide algo que es muy sencillo, ¿sí? Que es calcular la corriente, la corriente del circuito, que eso no es en particular nada complejo. Simplemente voy a utilizar la tensión E para que me dé positiva, porque E1 es simplemente cuando estábamos utilizando la ley de Faraday-Lenz, y el signo negativo tiene que ver con la polaridad simplemente, pero entonces la corriente que hay dentro de nuestro circuito eléctrico es la tensión eléctrica inducida dividido el resistor, ¿sí? 0.002 amperes, y es lo que nos da. Entonces le voy a agregar algo a este problema para completarlo y entender cómo es que funciona completamente los conversores cómo funcionan los conversores mecánico-magnéticos eléctricos, porque esto es el principio de funcionamiento de cualquier tipo de generador eléctrico que nosotros conozcamos. Entonces, en este generador eléctrico lo que voy a proponer, o sea, fíjense lo siguiente. Nosotros hicimos un análisis de las fuerzas micro. Las fuerzas micro es las fuerzas que hay operando en los protones adentro de los conductores eléctricos, cómo es que se generan las corrientes. Pero lo que nosotros también podríamos analizar son algunas fuerzas macro, que podríamos entender cómo es que es su funcionamiento. Entonces, vamos a hacer ese análisis de las fuerzas macro para que ustedes entiendan algunas cositas más con respecto a qué es lo que está sucediendo. Entonces, fíjense que uno sigue teniendo las mismas cosas dentro de estos problemas. Tengo el más, tengo el menos. Particularmente tengo el campo magnético ingresante, el campo magnético hacia abajo, y tengo también en este caso la velocidad hacia la derecha, que son todos los parámetros que nosotros sí ya conocemos de nuestro problema. Entonces, fíjense que nuestro universo es súper inteligente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que nuestro universo es súper inteligente? Cada vez que nosotros tenemos un campo magnético, cada vez que nosotros tenemos circulación de un campo magnético, perdón, cada vez que nosotros tenemos circulación de corriente, ¿sí? Adentro de un campo magnético, lo que nosotros teníamos era una fuerza magnética. Si todo era constante, precioso y hermoso, nosotros podíamos calcular las fuerzas magnéticas de un conductor que transporta corriente simplemente como el producto de la corriente por el producto vectorial del vector L,
¿sí? Y el vector B, ¿sí? Entonces, esto sería sumar todas las fuerzas magnéticas simplemente por el movimiento, no de la barra en sí con respecto al campo magnético, sino al movimiento, sí, de la corriente eléctrica con respecto al campo magnético que nosotros lo teníamos. Entonces, si nosotros lo analizamos, las corrientes eléctricas en los circuitos siempre circulan desde el positivo al negativo exterior, por afuera de las pilas, que es lo que estamos viendo acá, pero dentro de las pilas las corrientes eléctricas circulan de negativo a positivo. O sea, la corriente eléctrica inducida que nosotros estamos teniendo dentro de la barra circula en este sentido hacia arriba. Entonces, asociado a la circulación de esta corriente eléctrica inducida que nosotros ya calculamos, lo que nosotros tenemos o lo que nos conviene asociar, ¿sí? En general, es un mismo vector, que este vector sea el vector diferencial, diferencial de longitud, ¿sí? Entonces, perdón, para arriba. Recuerden que siempre tenían en los mismos sentidos el vector L que el sentido de la circulación de la corriente. No nos conviene asociar, tienen que tener ese sentido, por cómo está parametrizado. Entonces, este producto de I por L por B, fíjense que nosotros tenemos, si lo quieren hacer vectorialmente a estos vectores, lo que nosotros tenemos es este producto. Tenemos la corriente, después tenemos al vector L, que está vectorialmente en el vector J, ¿sí? Está en el vector J hacia arriba, y después, si nosotros tuviésemos una triada normal, tenemos el vector o el eje X, que está asociado al vector Y, el eje, el J, y que estaba asociado al Y, y después tenemos el vector Z, que está asociado a K. ¿Sí? Entonces, nuestro campo magnético estaría, en este caso, asociado B a lo que sería nuestro vector menos K, porque está en el sentido opuesto. Entonces, si hacemos los productos vectoriales como productos vectoriales de estos versores, recuerden que la regla era la siguiente, era I por J me devuelve K, J por K me devuelve I, K por I me da J, entonces J por K me da I y J por menos K me devuelve el vector menos I. Entonces, lo que nosotros obtendríamos es una fuerza magnética simplemente que vale I por L por B, esta fuerza magnética, ¿sí? Y esto está en el vector menos I. Fíjense qué curioso. La fuerza magnética automáticamente lo que me está haciendo dentro de mi problema es llevarme a mi barra hacia una desaceleración. Lo que están haciendo los campos magnéticos y eléctricos asociados, el campo magnético generando el movimiento de los protones adentro de los circuitos eléctricos. Y el campo eléctrico generando la corriente eléctrica que uno tiene adentro de estos circuitos, lo que me están haciendo es convirtiéndome la fuerza cinética o la energía cinética que nosotros tenemos adentro de este tipo de sistema, me lo están llevando hacia una desaceleración. Lo que me está haciendo, si yo no tuviese esta fuerza externa, lo que me estaría haciendo es desacelerándome y la velocidad no podría ser bajo ningún concepto constante, sino que iría reduciéndose hasta llegar a cero. Sería una suerte de transitorio. Ahora, como nosotros tenemos una fuerza externa dentro de nuestros problemas, o sea, no nos dicen cuánto vale la fuerza externa, no nos dicen simplemente que existe una de estas fuerzas externas, simplemente lo que nosotros tenemos dentro de este tipo de conversor es que para que exista una generación eléctrica y que la generación eléctrica transmita potencia constante, nosotros la podríamos calcular como I cuadrado por R, la potencia la podemos, se pueden comparar las potencias eléctricas disipadas y las potencias mecánicas, ¿sí? Lo que nosotros, para que esos sistemas de esta conversión funcionen, ambas fuerzas tienen que estar en equilibrio. O sea que lo que nosotros queremos decir con esto es que el módulo de esta fuerza magnética tiene que ser igual al módulo, o sea, la fuerza magnética tiene que ser igual a la fuerza, en este caso, externa dentro de mi sistema. El módulo, ¿sí? Si bien son opuestas en sentidos, en esto tienen que ser exactamente iguales. Entonces, calculémosla, la fuerza magnética, entonces, o la fuerza externa. La fuerza magnética para el caso es I por
la longitud que nosotros teníamos dentro de este problema por, en este caso, I por L por B, dentro de nuestros problemas. Tenemos ahí cuánto vale nuestra fuerza magnética. Y ya que estamos encontrando cuánto valen estas fuerzas magnéticas y cuánto valen estas fuerzas externas, hagamos estos cálculos, ¿sí? Entonces, la fuerza externa es igual, en este caso, a la fuerza magnética. Así nos queda entendido que esas dos variables son exactamente iguales. Entonces, calculemos la potencia eléctrica y las potencias mecánicas para que vean que esto nos devuelve lo mismo. Lo que estamos haciendo en este tipo de problemas, ¿sí? Es convertir, en este tipo de generadores, es convertir la potencia de la fuerza externa, la estamos transformando en potencia adentro del circuito y eso vale exactamente lo mismo. Entonces, la potencia eléctrica nosotros la podemos calcular como la corriente elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a poner un paréntesis acá por si las dudas, multiplicado por la resistencia, ¿sí? Le puse a esto. Entonces, habíamos dicho potencia eléctrica y esto al cuadrado multiplicado por la resistencia, ¿sí? 1.256 por 10 elevado a la menos 4, ¿sí? Y la potencia mecánica, si ustedes no saben cómo se calcula la potencia mecánica de alguno de estos sistemas, ¿sí? Se los comento rápidamente. Yo estaba en un examen de física 1 directamente y me pedían calcular la potencia mecánica de algún objeto. Creo que era un auto en movimiento. Bueno, me daban la potencia, me daban la fuerza del motor y algunas cosas. Y era como, bueno, ¿y cómo hago este cálculo? Y yo dije, bueno, no estoy entendiendo bien o no me sale o no lo estaba entendiendo. Y simplemente haciendo un análisis dimensional de cuáles son las magnitudes, logré encontrar cómo calcular la potencia mecánica, ¿sí? Si uno entiende que las fuerzas están dadas en Newton y las velocidades, ¿sí? Están dadas en metros sobre segundo, ¿sí? Fíjense que la multiplicación en este caso de fuerza dimensionalmente con velocidad me quedaría Newton por metro, ¿sí? Esto Newton por metro me devuelve arriba Joule y abajo me devuelve segundos. Entonces Joule sobre segundo es una unidad, en este caso de potencia, es la unidad que nosotros utilizamos, que es watts. Entonces nosotros podemos calcular también la potencia mecánica dentro de este sistema como la fuerza externa y la velocidad. En verdad no es tan literal, hay un producto escalar en el medio, pero eso ya es para más adelante si a alguno le interesa. Podría ser la fuerza externa, como acá todo lindo, precioso y hermoso, por la velocidad y me deberían dar exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que cálculo la corriente eléctrica del circuito y en este caso cálculo de la fuerza externa y equilibrios de potencias. Súper interesante. Es cómo funcionan todos estos sistemas, bueno, electromecánicos, electromagnético-mecánicos. El campo magnético simplemente funciona como la superficie, cambio de medio, es como lo que nos permite a nosotros de la energía mecánica, ¿sí? Pasarla a energía eléctrica y poderla utilizar adentro de todos estos circuitos. Entonces, María Belén nos dice qué pasa con las barras horizontales. Cuando uno tiene barras horizontales, no hay generación de flujo en las barras horizontales y entonces las barras horizontales en su movimiento no generan una espira o no generan una superficie efectiva. Si vos la mirás, en ese caso, la barra horizontal se mueve así y el campo magnético está hacia abajo. Y entonces, con este movimiento no tenés ningún tipo de superficie hacia atrás que esté concatenando alguna cierta cantidad de flujo y si no tenés ese movimiento, no tenés esa concatenación de cantidad de flujo, entonces eso hace que no tengas tensiones inducidas. O sea, lo que tienen que hacer las barras para poder tener tensiones inducidas es cortar líneas de campo magnético. Y como están en ese sentido, la barra no tiene una superficie, porque no tiene un grosor, uno está hablando de una barra infinitesimal, de algo que no ocupa una longitud, no están cortando las líneas de campo directamente, porque le pasan por los costados a las líneas de campo. Y entonces, por esa razón, vos no tenés concatenación de flujo, no tenés cortar líneas de campo, y por ende, en las barras horizontales no tenés generación de tensiones inducidas.
Así que, bueno, si queda alguna otra pregunta, la respondemos.